El 24 de junio de 2019 saldría lo que, para nosotros, es el último episodio del increíble mundo de Gumball, La Inquisición. Y ahora, 6 años más tarde, Cartoon Network nos trae la continuación de esta serie tan aclamada, El maravillosamente extraño mundo de Gumball. Al ser mi serie favorita de Cartoon Network, y viendo que si no subo videos de Gumball me voy a morir de hambre, siento que es mi obligación preguntarme cuántos crímenes cometieron los Wattersons en la nueva serie El maravillosamente extraño mundo de Gumball. Si no has visto el video pasado o no recuerdas cómo van estos videos, dame un minutito y te explico rápidamente nuestros parámetros para determinar los crímenes de la familia. Número 1. No soy abogado. Tengo un pequeño conocimiento básico de leyes ya que llevé medicina legal, pero para fines prácticos todo lo que digo tómenlo con un granito de sal y como siempre desde el humor. Segundo, toda la información utilizada para las sentencias está basada en el Código Penal de California, ya que Elmore está basado en la ciudad de Vallejo, California. Tercero, según el contexto del episodio El Fastidio, los Wattersons son tan odiados que incluso el sistema penal está en su contra, por lo que tomé la decisión de siempre dar la sentencia máxima al crimen determinado. Es decir, asalto 6 meses, tala ilegal 6 meses, asalto grabado no oficial 25 años y así. Esto con el fin de estructurar mejor las sentencias y que el video sea más digerible. Cuarto, el vandalismo es un tema sumamente amplio en la ley, por lo que para nuestro caso, todos los cargos de vandalismo serán sentenciados monetariamente por el daño hecho a la estructura, objeto y o utilidad presentada, excepto en unos casos muy particulares en donde también estaré considerando la sentencia penal. Quinto, no consideraré los crímenes hechos por Watterson hacia Watterson a menos que sea intento de homicidio o algo de igual gravedad. Cabe mencionar que las posesiones tampoco cuentan para los crímenes de la persona, como por ejemplo lo que hizo Carrie en la carta. Sexto, para simplificar el proceso legal, Gumball, Darwin y Anaïs serán considerados adultos conscientes y por ende sentenciados como si fueran mayores de edad. Séptimo, como no tenemos que tratar con 6 temporadas, esta vez dividiré los crímenes por episodio, lo que significa que en este video no habrán apartados especiales para la familia, sino simplemente será el episodio. Pero obvio, al final daré una suma total con cada crimen particular y con cada Watterson individual. Último punto y el más importante, no te suscribas, lo digo en serio. Ya en su momento lo expliqué en el video anterior, pero siento que es muy importante reiterar esto otra vez aquí. Si solo vas a ver mis videos de Gumball, tu suscripción no me ayuda en nada. Es más, hasta me perjudica. Tener 143,000 suscriptores es una bendición, y en serio les agradezco muchísimo esta oportunidad, pero no ven mis otros videos. Son 130,000 personas que no tienen el menor interés por lo que hago. Y está bien, no me estoy quejando. No entiendo, yo entiendo perfectamente. Los videos antiguos tienen muy mala calidad, pero mi último video tuvo un desempeño tan horrible que me hizo replantearme un poco cómo abordaré mi canal en el futuro. Pero ya hablé demasiado. Por favor, si te importo, aunque sea como humano, no me sigas. Créeme que el que estés aquí es mucho más apoyo que si te suscribes. Así pues, con toda esta información en mente, comencemos. Vaya forma de iniciar la temporada. La hamburguesa es el primer episodio a tratar, y si bien Darwin fue quien pateó la comida a la calle, Richard es en realidad quien ocasiona toda la destrucción, y en este caso ocurre algo bastante interesante que nos complica un poco la sentencia. El crimen por aventarse a la calle como idiota y causar un accidente es reckless endangerment. El problema es que este delito no existe como tal en el Código Penal de California, sino que más bien se trata de un concepto general que se subdivide en otros tipos de conducta dependiendo de la jurisdicción y bla bla bla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues considerando los crímenes similares, la escena en sí y la actitud de Richard, lo más lógico es asignar un crimen por asalto, los cuales serían 6 meses por Gary, 6 meses por el conductor del auto, no hay daño a la bici ni el auto, por lo que no es necesaria una remuneración, $3,000 por la destrucción del faro, el idiota del camión de la basura tuvo un montón de tiempo para frenar y no lo hizo, además de que no le pasó nada, por lo que no se considera un crimen, y el avión ya es una mentada de madre, tampoco. La marranada que hace Darwin no es un crimen, pero sí es chamba extra para Larry. Aquí es exactamente lo mismo por 2, y llegamos a otra porción muy interesante del capítulo. Buscar cosas en la basura, específicamente en contenedores grandes de supermercados, se conoce en Estados Unidos como dumpster diving. En muchos lugares esto es ilegal y se argumenta con que se está allanando la propiedad privada, pero para nuestro caso y gracias a Larry, esta acción de los niños no es ilegal, según el contexto del episodio. Y ya para terminar, Gumball y Darwin llegan a las oficinas de Bilderberger. Esto no se considera allanamiento porque se nos estableció previamente que puedes ver a este CEO siempre y cuando logre sobrevivir a su seguridad, pero lo interesante ocurre aquí. ¿Esto es un intento de homicidio? Yo diría que sí, y ahí les va. Para que uno sea sentenciado por intento de homicidio, este debe cumplir 2 criterios muy claros. Dar un paso directo con el propósito de asesinar a alguien y, obviamente, tener la intención de asesinar a dicha persona. En nuestro caso, estos 2 puntos se cumplen. El paso directo es abrir los dientes y acercarse a Bilderberger con la intención de comérselo, y claramente se ve en el rostro de los hermanos que estos tienen toda la intención de asesinarlo, o mejor dicho, comérselo. Simplemente no es un cargo por asesinato porque el CEO de Hamburguesas Felices fue salvado por la campana.
sana. Así que en conclusión, en el primer episodio de la nueva temporada de Gumball hay un intento de homicidio. Esta serie nunca me decepciona. Nicole, es realidad virtual, no puedes pegarme de verdad. En todo el capítulo del asistente, Nicole no comete ningún crimen. En la plaza, Ori hackea el carrito y mantiene a Nicole de rehén mientras asalta a los compradores, conduce de forma peligrosa y paga en línea. Nada ilegal para la madre. Las compras y todo eso no es responsabilidad nuestra el descubrir cómo es que Ori las consiguió. El asalto al señor pequeño es decisión exclusiva del asistente y la persecución final en el auto eléctrico no conlleva ningún crimen porque la familia fue secuestrada por la IA y Nicole solo intentaba liberarlos. Por lo que en el asistente no hubo crimen. La distancia gira en torno a ver cómo Gumball cae lentamente en la locura al no poder estar cerca de Darwin, teniendo Essex, haciendo un modelo miniatura de este, siendo engañado en Panda Party Town y destruyendo el nuevo cuarto de su hermano. Ya saben, lo que todos hicimos cuando nos terminaron por primera vez. Nuestro tándem se reconcilia y al hacer su baile, truenan por completo la casa. Llega el oficial Donna y Nicole le pregunta si habrán cargos por incendio intencional. Pero este le explica a la familia que gracias a la conversación que tuvo Gumball con el chico Bambú 97, la policía de Elmore pudo resolver un caso de un compañero desaparecido. Entonces, ¿tanta guagua para qué? Pues para concluir que en la distancia tampoco hubo crimen. Parece que nos quedaremos esta noche. Mejor pongámonos cómodos. Así está mejor. Para la cosa, Richard intenta recordar qué es la cosa que quiere Nicole para la cena, descubriendo que tiene el poder de recordar cosas siempre y cuando pruebe el mismo sabor del evento. Recuperando la olla de fondue del cobertizo, rompiendo un jarrón del centro comercial, aunque después lo compraría por lo que no cuenta como vandalismo, invadiendo la vitrina de una panadería, pero se nos explica en la escena que esto no es ilegal, nada más que es un inconveniente para el panadero, haciendo un cochinero con la máquina de ISIS, pero tampoco es ilegal, un pescado vivo, menos, y llegando a la parte más difícil de explicar del episodio y posiblemente de la temporada. Ok, tuve que asaltar unas tumbas y provoqué unos incidentes internacionales, pero te presento la cosa. Según lo que sabemos, Richard cometió 2 crímenes en esta sección: profanación de tumbas e incitación de incidentes internacionales. Vamos con el sencillo primero. No sabemos cuántas tumbas asaltó ni en qué parte del mundo cometió este crimen, por lo que para no especular le daremos al panzón 2 cargos por profanación de tumbas, porque dijo unas y el mínimo de este plural es 2, y lo sentenciaremos a 2 años en prisión. Y ahora, según el libro Incitement in International Criminal Law, de este güey cuyo nombre no puedo pronunciar, el incitar un conflicto internacional obviamente es ilegal, ¿no? Pero la sentencia de ocasionar dicho crimen varía según el conflicto propuesto. Es decir, Richard estuvo buscando cosas de valor para entregar a Nicole, por lo que lo más probable es que intentaría robar en monumentos o lugares valiosos de diferentes partes del mundo: pirámides, museos, estatuas, esas cosas. Es imposible estimar con certeza los años que pasaría en prisión exclusivamente por robar algún artefacto, pero sí podemos hacer el argumento que el robar esta orfebrería detonó un conflicto internacional por el valor cultural, social e incluso económico que dicho objeto posee para el país en cuestión. ¿Todo esto para qué? Pues para darle una cadena perpetua por incitación de conflictos internacionales. Así de fácil. Y si esta explicación no fuera suficiente, tenemos la escena de Nicole. ¿Es ilegal alterar el clima? Sí, y este estuvo más fácil de investigar que la mamada de Ricardo. Como podemos ver claramente en la escena, las nubes en todo Estados Unidos se ven afectadas por el haki de Nicole, por lo que podemos aplicar la Ley General de Estados Unidos, o mejor dicho, The Weather Modification Reporting Act of 1972. Este acto obliga a cualquier ciudadano de Estados Unidos a reportarse si es que está planeando cambiar el clima en cualquier parte del país. No reportar este cambio, ni avisar a las entidades competentes, tiene una multa de $10,000, sin tiempo en prisión, por lo que para fines prácticos, Nicole será multada por esta cantidad. Llegamos al mega creador de recuerdos y... según lo que vemos, Larry nos acompaña en toda la escena, por lo que lo más probable es que al final la familia le termina pagando por todo lo que consumió el conejo. Si quieren puedo intentar hacer un short desglosando todo lo que comió el gordo, pero para fines prácticos y según el contexto, no hubo crimen por consumir esta marranada. Y por fin, al final del episodio no es allanamiento que los niños y Yoyo se queden encerrados en la estación de autobuses porque el propio guardia dice que pueden pasar la noche ahí sin problemas. Este episodio está bien raro. Uno podría decir que es culpa de Gumball que el señor Brown destruyera tantas cosas, pero si vemos bien en el episodio, las intenciones de Gumball sobre aceptarse uno mismo eran bastante puras, y la inseguridad de Brown al no querer aceptar su trasero fueron lo que finalmente detonaron estas actitudes criminales. Esto significa que al inicio del episodio no hay cargos por vandalismo. Soy un hombre adulto, Watterson, sé cómo comportarme. ¡Para atrás! ¡No se acerquen!
no tiene sentido que arrestaran a Gumball si él era el rehén, pero al final tampoco pasa nada. Obviamente las lágrimas no pueden ser consideradas como asalto, y por fin llegamos al recital. 6 meses por asalto simple a Molly, y lamentablemente no hay cargos por dar pena ajena, así que nos toca aguantarnos el baile final. Ay. Llegamos al episodio más criminal de la temporada, el tráfico. Aquí, vemos a la familia intentar llevar a Anaïs a Daisylandia, después de que se vieran obligados a postergar la visita debido a los 1001 shenanigans de los chicos, que son claramente expuestos por Nicole. Si bien este caso podría ser considerado un accidente, el evento en sí tiene muchas pautas que hacen válido un cargo por conducción imprudente. Primero y más importante, Darwin no tenía razón alguna para conducir su carrito en la calle cuando perfectamente lo podía tener en la acera o en su casa, y considerando lo pequeño que estaba, obviamente el conductor no lo alcanzó a ver, y que tenga un carrito de titanio no lo hace mejor, por lo que para este caso el crimen sí aplica y Darwin será sentenciado a 6 meses en prisión por conducción imprudente. Por más estúpido que suene, atorarse en una máquina de garra es técnicamente ilegal. Al ser una entidad que requiere un permiso para operar, como entidad comercial y número oficial de registro, esta máquina cumple todas las pautas para ser un dispositivo privado, lo que significa que si te metes en esta, técnicamente estás invadiendo la propiedad privada de un individuo. Y como aprendimos claramente en la mentira, esto amerita un cargo de allanamiento que conlleva 6 meses en prisión. Aquí la cosa cambia un poco. En esta escena no tenemos el contexto de lo que está ocurriendo. Se pudo haber llevado el carro de helados, pudo estar vendiendo muy caro y por eso se quejan los ancianos. Puede que alguien lo haya contratado para evitar que los viejitos coman cosas, no sabemos. Y como la incertidumbre no es buen argumento legal, no contaremos este caso. Pequeño nerdeo médico. Obviamente el chiste es que está embarazado, pero perfectamente se podría hacer un ultrasonido para averiguar qué tiene en la panza. Lo más probable es que no se haga con el mismo modelo que se usa para revisar a los niños, pero es algo chistoso. Aquí el conejo no malgasta los servicios médicos. Lo mismo que con el helado. No tenemos el contexto, por lo que no podemos dictar una sentencia. Caminar, o en este caso, atorarse en concreto fresco, ¿es ilegal? Sí, constituye vandalismo al alterar una estructura del gobierno, es decir, la calle. Este es un caso especial de vandalismo, por lo que para nosotros serán 6 meses en prisión. Y ya por último llegamos al cohete, en donde enfrentamos otro problemilla. Como bien dije, no sabemos realmente lo que está ocurriendo. No podemos decir si alguien encerró a Richard y lo intentó mandar al espacio, como sus suegros lo intentaron mandar a Guatemala. No sabemos si intentó salvar a alguien, si intentó comerse el cohete, simplemente no sabemos. Lo que significa que este crimen hipotético tampoco lo tomaremos en cuenta para la sentencia. El episodio continúa y mientras conducimos por la carretera descubrimos que Richard intentó reparar el auto, lo que en español significa lo modificó de forma ilegal. La Junta de Recursos del Aire de California, o CARB por sus siglas en inglés, yo sé que no tiene sentido que una Junta del Aire dictamine los criterios de los autos, pero así es California, establece que una alteración ilegal de un automóvil es sujeta a una multa de $37,500. El estrés de Darwin por ver un bebé satánico lo altera tanto que hace que las modificaciones del auto se activen y obliguen a Nicole a manejar de forma peligrosa, 90 días, romper 2 quitamiedos, $16,733 y conducir por un carril erróneo, 1 año. No sabemos cómo regresaron al carril correcto, pero yo no voy a hacer preguntas. En un inicio planeaba considerar esta escena como un crimen de conducción peligrosa, pero viendo que el camión le valió madres, el auto no pudo moverlo y la pintura de los 2 vehículos ni siquiera se dañó, creo que es correcto asumir que aquí no pasó nada. Vamos a lograrlo, aún podemos llegar a tiempo, todo va a salir bien. Me llevo la chingada. 8 cargos por asalto con conducción peligrosa, 4 años. Ah, no, perdón, 12, 6 años. Registro ilegal de un vehículo, 3 años. Asalto a 2 oficiales, 2 años. Persecución a alta velocidad, 1 año. 2 cargos por arrojar objetos en una carretera y causar un accidente, 6 años. Destrucción de 2 carreras de concreto, o Jersey Walls, $800. Conducción por zona segura, una multa de $238. Y un cargo final por conducción en el desagüe, $238. Una vez en Daisylandia, uno podría decir que Darwin asaltó al bebé Billy, pero además de que se sintió amenazado, al final el asalto terminó por apagar las llamas de la mascota y por ende salvar su vida. Inclusive el propio Billy está agradecido con la familia y por eso les toma la foto final, concluyendo así el episodio más frenético de la temporada. La locura astrológica es otro episodio en donde no podemos dar cargos criminales, ya que como bien se explica al final del episodio, el cristal que utilizó el señor pequeño para dar clase era en realidad un material peligroso que la escuela cuidaba para hacer un poquito más de dinero. Este cristal altera la porción tegmental ventral del cerebro, que se asocia al sistema de recompensas, o en español, esta piedra era una droga. Es por eso que en lo astrológico no hubo crimen.
En la porrista, al intentar sanar el trauma intergeneracional que Yoyo y sus antepasados impusieron en Richard, la familia lleva al conejo a un parque de patinaje, en donde destruye una de las rampas de madera. La verdad es que fue muy difícil encontrar una cifra exacta para esta rampa. Lo más cercano que encontré a la que vemos en el episodio es una de la marca Ramtech. El problema aquí es que no tiene listado el precio completo, pero unas matemáticas burdas después nos estiman que para nuestro caso, Richard tendrá que pagar aproximadamente $25,398. El montaje continúa y vemos como Richard es forzado en el asiento de una montaña rusa para niñitos. Lógicamente el daño a las manzanas no lo contaré porque Larry sabía perfectamente que no cabría en el gusanito, pero aún así decidió meterlo. Un año por el maltrato animal al caballo y otro año por maltrato animal, pero esta vez en el flashback de Richard. El castillo inflable solo se desinfló, entonces no hay cobro aquí. 6 meses a todos por invadir una zona de construcción sin permiso, pero a Richard le caería el cobro del concreto, $39.36, y el cable de la grúa, $1,500. Llegamos al final del episodio, y una vez Richard supera sus demonios internos, este tiene una coreografía tan espectacular que todo el público lo alaba, incluyendo a Brown y el señor pequeño. En un inicio pensaba contar el daño al piso del gimnasio y a todas las ventanas que fueron destruidas tras la caída, pero como claramente vemos en la escena, a los profesores no les importa el daño y a pesar de todo le dan la calificación más alta posible. Teniendo en cuenta esto, y el hecho de que el daño ocurrió durante la competencia, es posible hacer el argumento de que esta destrucción no puede ser considerada vandalismo porque se mantiene en los parámetros del concurso, así que para fines prácticos, en la coreografía de Richard no hubo crimen. Para lo aburrido, siento que además de los crímenes, es importante aclarar unas cuantas escenas para que no haya confusiones. Firmar el balón de Anton no es vandalismo. Quitarle el jugo a Jared tampoco cuenta porque fue un error de comunicación. Pisar el dibujo de Tina, aunque sea una pieza cultural, no es vandalismo porque fue hecho en un espacio público, el cual es el patio de la escuela. El asalto a Joe sí vale, 6 meses para los dos. La destrucción del papel de Joe fue un accidente, no cuenta. Cuando detienen el tiempo, acosan a Rocky, 1 año más una orden de alejamiento por 5 a los dos. Acosan al señor pequeño, otro año y la orden. Y diría que también acosan al señor Brown, pero viendo cómo le fue con Simeon, siento que en este caso no aplica. Pero sí aplica el asalto, 6 meses para los dos. ¡Ya no tenemos balas, señor! ¡Manden a los perros robot! Llegamos a mi episodio favorito de la temporada, La Maestra. Aquí, la señorita Simeon confisca el celular de Gumball después de que este intentó hacer trampa en el examen. Al finalizar la clase, el gato la sigue y como buen honor a su apariencia mexicana, descubrimos que la profesora está robando trofeos de la escuela. Gumball la intenta detener, pero... A primera vista, uno podría considerar a Gumball como cómplice de Simeon en la ejecución de varios crímenes. Sin embargo, y según el contexto del episodio, claramente vemos que este no solo se siente intimidado, sino que piensa que fue secuestrado por Lucy para silenciarlo, y así evitar que descubran que ella es la ladrona de la escuela. El acoso, la conducción peligrosa, el robo, el asalto a Russo y a Simeon, todos los crímenes que transcurren en el episodio no pueden ser validados ya que Gumball se sintió como un rehén en el viaje, y se vio forzado a cumplir las demandas de la maestra. No fue sino hasta que descubrimos el gran esfuerzo de Lucy por intentar darles laptops a todos sus estudiantes que entendemos realmente por qué hizo todo lo que vimos en el episodio. Así que según todo lo que hemos abordado, en La Maestra, Gumball no comete ningún crimen. En caso de que no lo hayan notado, la familia no está en posición de comprar nada en este momento. Paso por ustedes a las 6. Sé que esto no tiene defensa alguna, pero en la app, todo Elmore es consumido por ClicksUp. Obviamente los que empiezan la pandemia son los niños, pero el episodio termina con los adultos siendo corrompidos también. El vagabundo es el responsable del virus tecnológico, por lo que este es otro capítulo con un final amargo, el cual no cuenta. Al igual que con La Maestra, los crímenes de Nicole serán ignorados porque la sociedad cayó gracias a la app. Hola, ¿esta es la fiesta del chico millonario? Adelante, el lujo nos espera. Otro de los episodios más criminales a los que nos enfrentamos en esta nueva temporada es La Entrada. Aquí, el dúo es invitado a la fiesta tropical de la mansión Wilson, por lo que los niños deciden hacer la mejor impresión posible para que les hagan ¡oh! ¿Y cómo es que planean hacer esa buena impresión? Pues distribuyendo metanfetaminas por paquetería. Antes de explicarles todo ese desmadre, tengo que hacer mención del asalto grabado a Alan mientras las parejas hablaban. 4 años. Ahora sí, al darse cuenta que nadie iba a asistir a la fiesta de Tobias, Gumball y Darwin deciden dar regalos a todos los niños de Elmore con el propósito de promocionar la reunión. Abriendo el ático y buscando entre las cosas de Frankie, nuestro tándem descubre unas botellas extrañas de Culonia, la cual al usarla los pone en un estado psicodélico tan intenso que pierden el sentido de la realidad. Este efecto y su comparación con las metanfetaminas en la vida real fue un short que hice hace un par de semanas. No es necesario entenderlo para la sentencia final, pero si quieren ver un poco más de Gumball de mi parte, estará enlazado en la descripción. En un inicio mi argumento se basaría en omitir los crímenes ya que los hermanos no estaban en la correcta capacidad mental para cometerlos. Sin embargo, la opinión del episodio siempre será más importante que la mía, y al final del episodio tanto Gumball como Darwin son
arrestados por incitar el desorden público y por distribuir drogas a menores, lo que significa que todos los crímenes que cometieron los niños sí serán considerados. Entonces, distribución ilegal de metanfetaminas, 4 años. Drogaron a Larry, 4 años. Son 4 años porque administrarle a alguien una droga sin su consentimiento cae en la categoría de distribución ilegal de drogas. Y como son metanfetaminas, pues son 4 años. Asalto agravado a 5 albañiles, 20 años. Asalto agravado a un Uber, 4 años. Destrucción del auto y una porción de la reja de Tobías, 15.280.5 más $1.704. Y ya para terminar, envenenamiento de por lo menos 10 niños en el video y 5 en la celda. 64 años finales para los dos. ¿Qué es un notario? Es un hombre que es muy mujeriego. La carta es otro episodio con un par de aclaraciones. La destrucción de Gumball al inicio del episodio no cuenta porque Carrie lo poseyó, y según el contexto del episodio, el que Gumball buscara cosas en la mochila de Carrie no es ilegal porque estaban intentando recuperar la carta de Darwin, y aparte la mochila lo asaltó primero. Así que para fines prácticos, en la carta no hubo crimen. O déjame morir. La tripa es el peor episodio de la temporada. Es tan aburrido y raro que estoy seguro que a los productores ni les gustó y por eso no agregaron ningún crimen aquí. Siguiente. El último cuarto de la serie nos introduce al episodio más famoso de la temporada. Antes de hacer este video, muchos de ustedes me referenciaron a La Arruga como el episodio que lo cambia todo, así que vamos a analizarlo. Mientras revisan a Anaïs, Richard se atora en una máquina de resonancia magnética la cual tiene un costo aproximado de entre 1 a 3 millones de dólares. Sin embargo, no solo es súper ilegal tener una máquina tan peligrosa como esa en un consultorio común y corriente, obviamente la máquina iba a succionar todo el metal de la sala. No era una cuestión de si lo hacía o no, era cuestión de qué familia desgraciada sufriría daños permanentes por la iatrogenia del doctor, por lo que el vandalismo a la máquina y sus alrededores no es culpa de los Wattersons, es responsabilidad exclusiva del adscrito. $100 por sacar el trasero en un auto en movimiento, pero no hay otro cargo porque no vemos un accidente ni daño al camión. Lógicamente, en el curso de Darwin todo el montaje no es ilegal porque está diseñado para que este sea construido en un arma, a excepción de la escena final en donde lanza el mazo por la ventana. No se cobrará el costo de esa, pero sí la de la oficina de la abogada, aproximadamente $4.800 por el tipo de ventana más 884.69 por el armario. La abogada habla y después de cientos de crímenes mencionados, esta nos explica que si Gumball fuera adulto, este sería sentenciado a un mínimo de 402 cadenas perpetuas. Y aquí llega mi pregunta hacia ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Podemos comenzar desde cero con Gumball y establecerle las 402 cadenas perpetuas individuales y olvidar los crímenes del pasado? ¿O ignoramos la afirmación de la abogada y no consideramos las cadenas que ella mencionó? ¿O consideramos el pasado y le sumamos las 402 cadenas perpetuas a nuestra sentencia? Espero tu respuesta en los comentarios, ya que la que más se repita y obtenga más likes será la que considere para la siguiente sentencia en la nueva temporada. Una vez llegan los asesinos a la oficina, Gumball respira y mágicamente les ayuda a recoger la lista de testigos. Pero, como bien dice la abogada, su argumento es completamente inválido y Gumball no puede ser sentenciado por el crimen. En el santuario, Richard usaría fuegos artificiales sin licencia, 3 años, y estresaría a los animales del lugar. Aproximadamente 24 cargos por crueldad animal, es decir, 24 años en prisión. Culminando el episodio con un crimen de toda la familia. Destrucción de 5 ventanas de la clínica. $1.440 finales. Yuki Yoshida. No te preocupes por tu hijo, está con nosotros. Y si quieres recuperarlo, vas a tener que... De acuerdo, Yuki, no voy a hacer esto de nuevo. Vamos, ¿dónde está? Todo episodio con los Yoshida siempre es un 10 en mi libro. Y lo gourmet ciertamente no es la excepción. Aquí, Yuki decide adoptar a Gumball y enseñarle los modales Yoshida. Esto con el fin de que Donald Watterson pueda probar el capatapi formaggio e tartufo. Son los macarrones. ¡Sí! El montaje termina y Gerald demuestra que a pesar de todo siempre será un sucio Watterson de corazón, por lo que Yuki lo corre de la mansión. Pero antes de irse, Nicole decide aprovechar el celular que le dieron a Gumball y remodelar un poco la casa de Yoshida. Si este caso fuera literalmente cualquier otra familia, sin dudas les cobraría todo el daño a la mansión. Pero como establecimos en La Furia, y según el contexto que tenemos con la relación entre Nicole y Yuki, esta destrucción no solo no es importante para los Yoshida debido a la cantidad grosera de dinero que tienen, al final del día este momento podría ser considerado como otra victoria para los Wattersons más que un atentado terrorista. Es decir, para mí, la destrucción de la mansión Yoshida no cuenta como vandalismo, por lo que no lo contaré en la sentencia final. Su generación siempre con excusas y su difícil realidad económica. Son pobres por tomar pobres decisiones de vida. Hubieran tomado decisiones ricas de vida. El perro calor continúa en la piscina. Aquí, los chicos intentan sobrevivir a la terrible ola térmica utilizando la poca agua de la manguera que les quedaba. Obviamente, cuando se acaba y sale fuego, no es culpa de Richard, por lo que el incendio al árbol no es arson.
Disculpe, señora, pero no puede. Como en El Límite, este momento es más una inconveniencia para Larry más que una verdadera acción ilegal. Lo máximo que puede hacer es correrlas, lo que significa que aquí tampoco hay crimen. Volvemos con los chicos y Richard le suplica al señor Robinson que se apiade de los muchachos y les permita nadar en su piscina. Si no puedo meterlos a esa piscina por arriba, lo haré por abajo. Ya se había tardado. 6 meses a los 3 por invasión de propiedad privada, y no solo eso, sino que a Richard le tocaría cubrir todos los daños ocasionados a la piscina. Al destruirla desde abajo, arruinó por completo los cimientos y la base de la estructura, lo que significa que el conejo tendría que pagar su reconstrucción completa. Y según esta página que encontré de piscinas en California, una alberca de concreto como la del señor Robinson tendría un precio aproximado de $100,000. Código 1098, una familia ayudó a escapar un convicto. ¡No me atraparán viva! ¡Corre! El retrato es un episodio muy curiosito. A simple vista podrías decir que ocurren un montón de crímenes, pero la verdad es que no. El asalto y robo a Larry fue hecho por Frankie, y de momento no analizaremos sus crímenes. Nadie de los familiares es responsable por la huida de la rata, a contraste de lo que dice el oficial correccional. Todo el desmadre que ocurre con la policía es un altercado claramente orquestado por la oficial de libertad condicional. Y no solo esto, sino que al final del episodio el oficial Donna nos dice explícitamente que olvidará el caso gracias a las palancas del boletín de Richard. Esto significa que en el retrato no ocurre ningún crimen. ¡Adiós, Gumball! Está bien, aún así iré a un lugar mejor. Subimos al penúltimo episodio de la temporada, y aquí nos toca acompañar a Gumball en su travesía por superar su trauma de mostrarle las nalgas a todos sus compañeros mientras escalaba. ¿Que por qué esto es un problema si a Gumball le encanta desnudarse en público? Lo mismo quisiera saber. Obviamente la escena del inicio no es un crimen porque el anclaje de las cuerdas se rompió y los niños no se sintieron incomodados ante su exposición. Para poder pagar puertas reales. Aunque hayan roto la puerta, es de papel, no cuenta. Modo flotación iniciado. Alarma. Tócala. ¿Está arriesgando la vida de los niños por ganancia financiera? Me gusta su estilo. La rebelión de los robots comenzó. ¡Disparen el pulso magnético! Bien, ¿cerramos el trato? ¡Me voy a llevar 100! Esta escena me encanta. Y como bien dice el sargento, este momento no involucra ningún crimen de asalto ni vandalismo. Primero, porque toda la escuela está rodeada por militares, lo que le da un parámetro de prueba y error claro. Y segundo, porque a pesar del daño a los estudiantes y al sargento, este está más que de acuerdo en todo lo que ocurre. Por lo que gracias a los militares, esta escena es completamente legal. Sé lo que tengo que hacer. Cero necesidad, $179.99. Ay. Un cargo final por indecencia pública. 6 meses en prisión y registro en la lista de sex offenders por 10 años. Unas sencillas 6,000 palabras más tarde, hemos llegado al último episodio de la primera temporada del maravillosamente extraño mundo de Gumball, el Amadine. Aquí, Gumball es chantajeado por Penny para que este convive en el cumpleaños 80 de la abuela Fitzgerald, y al intentar encajar con los cacahuates, le sopla la axila a la cumpleañera, se tropieza, estropea el baile y es usado como pillanta por su suegra. Ya saben, la típica fiesta de la novia. Una vez le contó a Penny lo ocurrido, la abuela intenta atrapar a Gumball, por lo que este intenta escapar y destruye la puerta del baño, $269, asalta a una señora, al cocodrilo, al acompañante y al pobre bebé Cletus, 2 años. O bueno, no realmente, ya que una vez capturado, la matriarca del clan le demuestra a Gumball que esta y toda la familia aceptan a la pareja tal y como son, dándoles la confianza de verlos sin su caparazón y descubriendo el significado de estos, terminando el episodio en una bonita sesión de karaoke con el suegro, lo que significa que para nosotros, el único crimen real del episodio fue la destrucción de la puerta, $269 finales. En esta primera temporada, los Watterson cometieron un total de 155 crímenes. Para sorpresa de nadie, en quinto lugar está Anaïs con 6 crímenes, un cargo por allanamiento y persecución a alta velocidad, 2 cargos por ser cómplice en el crimen de arrojar objetos y causar un accidente, y 2 cargos finales por conducción en zona segura. Lo que nos daría una sentencia final para Anaïs de 7 años con 6 meses en prisión y $924 en multas y compensaciones por el vandalismo. En cuarto lugar nos encontramos a Nicole con 23 crímenes, un cargo por allanamiento, persecución a alta velocidad, manejo en carril contrario, manejo peligroso y alteración ilegal del clima, 2 cargos por conducción en zona segura y complicidad en el crimen de arrojar objetos y causar un accidente, 2 asaltos a oficiales y 12 cargos finales por asalto con conducción peligrosa. Lo que significa que Nicole será sentenciada con 16 años, 6 meses y 90 días en prisión, así como $27,657 en multas y cuotas por el vandalismo. La primera temporada nos lanza una curva y en esta ocasión
ocasión, el tercer lugar se lo lleva Darwin, con 40 crímenes. Un cargo por vandalismo especial, conducción imprudente y persecución a alta velocidad, 2 cargos por conducción en zona segura, allanamiento, arrojar objetos en carretera y causar un accidente, acoso, asalto y asalto a 2 oficiales, 6 cargos por asalto agravado, 18 cargos por distribución de metanfetaminas y un último, intento de homicidio. Obligando al pez a cumplir 110 años en prisión, 2 órdenes de alejamiento de 5 años cada una cadena perpetua por intento de homicidio y $23,593.19 en multas y remuneraciones por el vandalismo. Jamás pensé que diría esto, pero el segundo lugar más criminal de los Watterson se lo lleva Gumball, con 42 crímenes. Un cargo por persecución a alta velocidad, 2 cargos por conducción en zona segura, arrojar objetos en carretera y causar un accidente, acoso y asalto a 2 oficiales, 3 cargos por allanamiento y asalto, 7 cargos por asalto agravado, 18 cargos por distribución de metanfetaminas, 1 cargo por indecencia pública y un último, intento de homicidio, dándole una sentencia final a nuestro gato favorito de 114 años y 6 meses en prisión, 2 órdenes de alejamiento de 5 años cada una, 10 años en la lista oficial de sex offenders de California, una cadena perpetua por intento de homicidio y $18,357.49 en multas y cuotas por el vandalismo. No ganó nada alargando lo inevitable. Yo sé, ustedes ya saben, el Watterson más criminal del maravillosamente extraño mundo de Gumball es Richard Watterson, con un total de 44 crímenes cometidos a lo largo de toda la temporada. Un cargo por conducción por afuera del vehículo, persecución a alta velocidad, registro ilegal de un vehículo, alteración ilegal de un vehículo, uso de fuegos artificiales sin licencia, 2 cargos por conducción en zona segura, cómplice en arrojar objetos en carretera y causar un accidente, allanamiento, profanación de tumbas, maltrato animal, asalto y asalto a 2 oficiales, 24 cargos por crueldad animal y un último cargo por incitación de conflictos internacionales. Culminando este video con 45 años en prisión, una cadena perpetua por incitación de conflictos internacionales y $168,461.36 en multas y remuneraciones por el vandalismo.